Listo. Y voy a compartir pantalla. Listo, entonces estamos, bueno, mirando la parte, no, ni quieren muy pesados los ejemplos de ecuaciones. Estamos en la derivación implícita, entonces estábamos recordando cómo era la derivación implícita, que había sin dependencia y también hay con dependencia, ¿no? Y otra forma de hacer derivación implícita, eso es con dependencia, es utilizando un método que enseñaron a uno en cálculo multivariable, ¿no? Entonces, otra forma es utilizar, bueno, otra forma de hacer derivación implícita. Entonces, cuando usted tiene la ecuación, ¿sí? F implícita f de x, y igual a 0, entonces usted puede ver a ese señor como una función de dos variables. ¿Sí? Lo puede interpretar como lo que usted está mirando es una curva de nivel. Y si le piden a uno, por ejemplo, la derivada de y con respecto a x, pues a uno le enseña una fórmula que es simplemente derive parcialmente con respecto a x sobre deriva parcialmente con respecto a y. Y hace derivadas parciales. ¿Sí? Entonces podríamos aplicar la fórmula al último ejemplo que describimos por acá. Bueno, voy a llevar la ecuación para hacer la derivación implícita. Entonces, para esta función que tenemos acá. Entonces, ¿qué dice la teoría? La teoría a uno le habla, lo que pasa es que una vez no la escucha. La teoría lo que dice es, las variables tienen que estar a un lado. Al otro tiene que, bueno, aquí dice que 0, pero en realidad puede haber una constante aquí. ¿Sí? Entonces, todo lo que sea variable, usted lo pasa a un lado. Y así identifica la función. Entonces, pasando todo a un lado, x al cuadrado más xy. Profe, qué pena. ¿Sí? Es que creo que quedamos con la partecita, está empezando a explicar la parte con dependencia. O pues bueno, hasta ahí fue que Sí, yo tengo exacto. anotado, no sé. Yo también apunté hasta ahí. ¿Sí? Derivación con dependencia. Hicimos la Sí, derivada con hasta respecto ahí. a x. Y, Pero y o llegamos sea, al resultado. no, pero me refiero a que simplemente estamos con dependencia y lo está empezando y ahí fue cuando se nos cortó la clase. Sí, por eso, pero mira, aquí quedó que alcanzamos a escribir lo último. Se alcanzó a despejar el de yx. Eso es lo que tengo. Yo anoté hasta donde se fue la señal. Entonces simplemente uno le agregaba el de x, de x, de x, de x, ¿sí? Simplificaba y despejaba el de yx. Y ¡pum! Llegamos al resultado. Entonces deriva, despeja y listo. Eso es. En cambio, con la fórmula de Vale, profe. cálculo multivariable es más sencillo porque simplemente no toca derivar y despejar. Deriva y ya está el resultado. Entonces, ya pasando todo a un lado, podemos identificar cuál es la función de dos variables. Entonces, en este caso, nuestra función es todo lo que está al lado izquierdo. Y podemos aplicar la fórmula. Entonces, para encontrar la derivada de y con respecto a x, pues según la fórmula es menos derivada parcial con respecto a x. Entonces sería 2x más y menos 1. Derivada parcial con respecto a y sería x menos 2y. Y listo. Más fácil. Ya quedó la derivada implícita. ¿Sí? Deriva usted de una forma, derive de la otra, no necesariamente, bueno, en teoría se llega al mismo resultado, pero no necesariamente se va a ver igual. Aquí yo creo que sí se ve igual a la que tenemos arriba. Sí, bueno, simplemente para que quede igualita, igualita, lo que hay que hacer, venga, le digo que hay que hacer. Ah, tomar este menos y pasarlo a los términos de arriba. Y ahí sí nos quedó igualita. Bueno, esas son las derivadas implícitas. Y vuelvo por aquí para ver qué más teníamos.
No, eso era todo lo que tenía para esa partecita. Bueno, eso le sirve a uno cuando uno esté verificando si una ecuación es una solución de una ecuación diferencial. ¿Sí? Porque las soluciones de las ecuaciones diferenciales pues son ecuaciones. Y entonces a veces toca derivar y una de las herramientas está la parte de la derivación implícita. Bueno, esa era la primera parte. Entonces hablamos de funciones, todo depende del punto de vista como usted la vea, ¿no? Aquí vimos una función de una ecuación implícita la vemos como una curva de nivel. Entonces dependiendo de cómo usted la vea puede trabajarla. Bueno, ahora sí vamos a hacer ejemplos de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Voy a empezar con unos que sí son ecuaciones y luego vamos a finalizar con otros términos que traen derivadas, tienen una igualdad, pero no es una ecuación diferencial. Entonces, ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, podríamos tener esta expresión de y de x igual a x menos y. Un ejemplo muy simple. Esta es una ecuación diferencial. ¿Sí? Tenga en cuenta que nosotros las que vamos a trabajar prácticamente son con dos variables, con x y y. Pero aquí en el ejemplo sí le podemos agregar muchas. Bueno, de y de x igual a x menos y. Eso es una ecuación diferencial. En las ecuaciones diferenciales, según la definición, están las derivadas de unas variables dependientes con respecto a algunas variables independientes. Entonces, siempre uno tiene que saber quién depende de quién. Según esta ecuación, ¿quién depende de quién? Y depende de x, ¿no? Muy bien. Eso lo dice la derivada, ¿no? Porque estamos derivando y con respecto a x. Y depende de x. ¿Sí? Una ecuación diferencial de dos variables. Bueno, esa está sencillita. Otro ejemplo así sencillito. Podríamos tener algo como, no sé, de z de x más de z de y igual a 1. Ahí hay derivadas. Bueno, en este caso derivadas parciales, pero son derivadas. Entonces, en esta ecuación diferencial, ¿quién depende de quién? Z depende de x y y. Muy bien. Podríamos tener, por ejemplo, esta es bonita. X de x más y de y igual a 0. Bueno, en sí eso no es una ecuación diferencial. La vamos a tomar como sí, pero no es una ecuación diferencial en el sentido que no hay derivadas, ¿no? Ahí lo que hay es diferenciales. Está de x y está de y. Pero a partir de esa expresión, usted puede construir. Además, aquí en esto, si a uno le piden, oiga, ¿quién depende de quién? Pues aquí no hay dependencia, ¿no? Pero de ahí usted puede establecer dependencia. Entonces, la puede transformar a una ecuación diferencial. ¿Cómo? Pues divida, por ejemplo, por el de x. Y si usted divide por el de x, nos quedaría, dividiendo por el de x de x, que es 1, más y, además la quiero escribir completa. Tenemos x de x más y de y igual a 0. Y vamos a dividir por el de x. ¿Sí? Y ese señor se transforma de x, 1. 0 sobre x, 0. Y entonces simplemente nos queda x más y que multiplica el de y de x igual a 0. Entonces, eso sí ya es una ecuación. Ahora sí hay derivadas. ¿Sí? Y ahora sí hay dependencia. Entonces, según lo que acabamos de hacer, estamos diciendo que y depende de x. ¿Sí? Esa es una opción. La otra opción, uno diría, oiga, pero ¿por qué por el de x? ¿Por qué no por el de y? También se puede dividir por el de y. Esa sí la hago una vez. Dividiendo por el de y nos quedaría x de y más y de y, que es 1,
igual a 0. ¿Sí? Y tengo otra ecuación diferencial. Pero en este caso, X depende de Y. Bueno, estos ejercicios podrían llegar a ser más complicados. ¿En qué sentido? En el sentido que inicialmente no hay dependencia. ¿Quién le coloca la dependencia? Cada uno. Y puede ser que usted empiece a trabajar el ejercicio por este lado. Y por este lado sea prácticamente imposible de resolver. Usted no ve cómo. No dice, bueno, ¿cómo hago esto? Y puede ser que por este lado la ecuación sí sea muy fácil. ¿Sí? Entonces ese es el problema cuando no hay dependencia. Lo obligan a uno a trabajar con una de las dos. Y uno es tan de buenas que justo se va por la ecuación que es más complicada. Bueno, entonces, inicialmente no es una ecuación, pero usted puede obtener ecuaciones ahí. En pocas palabras, vamos a decir que sí es una ecuación. Listo. Esos son los ejemplos que tengo así de ecuaciones. Ah, bueno, voy a colocar otro. Y ahorita, bueno, no, pero voy a aprovechar el que acabamos de escribir para colocar uno que no es ecuación. ¿Sí? Voy a colocar lo mismo. X de X más Y de Y igual a 1. Ese señor no es una ecuación. Ecuación diferencial. ¿Sí? Si tratamos de hacer el mismo truco de ahorita, no va a funcionar, ¿no? Si dividimos por el de X, nos quedaría X más Y de X, pero aquí el problema está en la parte derecha. Nos queda 1 sobre X. Y un diferencial dividiendo algo que no sea diferencial, eso no tiene sentido. Eso no indica nada. Llegamos a una expresión sin sentido. Entonces, por eso no es una ecuación diferencial. Y también me la sé, pues dividiendo por el de Y. Entonces, al final va a quedar 1 sobre Y. Bueno, eso nos dice en realidad bastante información. ¿Qué información que podemos sacar ahí? Bueno, la dinámica es que en las ecuaciones que vamos a trabajar, a veces se pueden escribir por medio de diferenciales. ¿Sí? Cuando usted lo escriba por medio de diferenciales, no pueden haber términos sueltos, términos sin diferenciales. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, las ecuaciones a uno le dicen muchas cosas, lo que pasa es que uno no pone atención y no las escucha. Entonces, cuando una ecuación diferencial está escrita por diferenciales, no pueden haber términos sin ellos. Sin ellos. ¿Sí? Porque justo cuando uno ve bastante en la presencialidad, cuando ustedes empiezan a resolver los parciales, a hacer ejercicio, entonces uno de vez en cuando ustedes hacen operaciones, y si no tienen cuidado, pueden llegar a este típico error. Escribir uno sobre el diferencial. Bueno, algo sobre el diferencial. Esto no tiene sentido. Eso no debería pasar cuando usted hace operaciones. ¿Sí? O a veces hace operaciones y le queda algo así. Diferencial, diferencial y por ahí un número suelto. O un término suelto. Eso no puede pasar. Si usted está resolviendo una ecuación diferencial y en el proceso llega algo así, es que ya hizo algo mal. No puede pasar esas cosas. Bueno, otro ejemplo. Aquí podríamos tener lo siguiente. Este sí es una ecuación. De z, ¿sí? Derivada ordinaria de x más y de x igual. Tengo una duda con lo que acabo de explicar. Sí, señor. Es que, bueno, trabajando como si fueran una diferencial normal, cuando sacamos, cuando derivamos una constante, no se supone que nos da cero, entonces
Pues ahí usted lo puede mirar, o sea, usted puede decir que este señor nació de hacer derivación implícita sin dependencia, ¿sí? Proviene de alguna ecuación ordinaria, Ah, ok, pero o sea, cuando sí, usted hace derivación implícita no pueden quedar términos sueltos, ¿no? sí, no pueden quedar constantes, sí. O sea, que aquí directamente lo que quedó mal fue el proceso de derivación, Sí, arriba. Por eso no podemos llegar a ese resultado. muy bien. O sea, Ah, desde el principio eso no tenía sentido, la ecuación cuando se escribió no tenía sentido. listo, vale, gracias. Listo. Profe, que hay un compañero en sala de espera, por favor. Sí, pena, Gracias. listo. Bueno, esta también es una ecuación diferencial. En este caso tenemos que las variables z y y dependen de x. De x. ¿Sí? Eso puede pasar. ¿Sí? Derivadas ordinarias que dependan de una variable. Aquí podríamos decir que x en realidad es una variable externa. ¿Sí? Aquí estamos diciendo que z depende de x. ¿Sí? Proviene de una función. Debe existir por allá una función que nos dice que z es igual a algo con x. ¿Sí? Y debe haber otra función que nos dice que y también es algo con x. Entonces lo que se hizo aquí, en cierta forma, es tener un sistema, y usted sacó las derivadas y luego las combinó y armó una ecuación diferencial. ¿Sí? Desde por ahí provino de algo así, de una variable externa x. Bueno, entonces eso es una ecuación diferencial. Voy a quitar esta última parte. Bueno, la siguiente no es una ecuación diferencial y me voy a guiar de la que acabo de escribir. Esto ya no es una ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Qué lo daña? Bueno, por aquí estamos diciendo, por un lado estamos diciendo que z depende de x, ¿no? Por otro lado estamos diciendo que y depende de t. Yo no veo el problema en eso, pero el problema es que cuando usted las combina, usted debería combinar variables en común, para que tengan la misma variable independiente en común. Entonces, cuando usted deriva y mezcla, está mezclando ecuaciones que una no tiene nada que ver con la otra. Y eso no puede pasar. ¿Sí? O mejor dicho, viéndola desde otro punto de vista, usted puede decir que ese nació de una ecuación en donde usted hizo derivación con dependencia. Cuando usted hace derivación con dependencia, lo hace con respecto a una sola variable, ¿no? O a x o a t. Pero usted no puede derivar con dependencia un pedacito para x y otro pedacito para t. Entonces, lo que acabo de escribir ahí, esta ecuación, este término, carece de sentido. Entonces, aquí hay una nota importante. Fue una pregunta. ¿Sí, señor? O sea, digamos, no sé, se me ocurrió, ¿podría uno dividir por dx, o sea, un diferencial de esos? O sea, digamos, el de z a x, volverlo a dividir por un dx. ¿Sí? O sea, usted, mire, aquí usted podría decir que todo nació de una ecuación en donde aparecía el z y el y. Usted tiene algo con z y y. ¿Sí? Una ecuación implícita. Entonces, cuando usted la deriva, pues o deriva con respecto a x o deriva con respecto a t. Pero no puede decir, yo voy a derivar un pedacito con x, ¿sí? Y otro pedacito lo voy a dividir por el dt. Usted divide con respecto, toda la ecuación con respecto a una sola variable. Usted no puede hacer particiones, ¿sí? Entonces carece de sentido lo que acabo de escribir. Pero me refiero a que si esas se pueden volver a dividir. Yo creo que lo que el compañero se refiere es que, digamos, en este caso, hagamos a t dependiente de x. A volver a dividir todo por un dx o un dy. Pero no va a quitar el hecho que estamos derivando con respecto a dos variables. Porque así es como está escrita la expresión originalmente. ¿Sí? Ya que uno le haga manipulación y de pronto pueda llegar a algo, no sé. Aquí no se va a llegar a nada en realidad. Pero aquí está muy claro lo que estamos diciendo. Aquí estamos diciendo que se derivó un pedazo con x y el otro pedazo se derivó con t.
lo cual no es un proceso permitido. Ya que usted le haga manipulación es otra cosa, pero lo que me dice la ecuación al inicio es eso. ¿Sí? Entonces, no tiene sentido, carece. Y de todas formas, la manipulación que usted haga, yo no veo cómo usted puede hacer que solo aparezca una variable abajo. ¿Sí? No hay forma alguna de hacer ese tipo de manipulación. Bueno, acá entonces aparece una nota también muy importante. Nota, cuando usted derive ordinariamente, solo puede haber una variable independiente. Bueno, mejor dicho, en las ecuaciones diferenciales donde hay derivadas ordinarias, solo puede haber una variable independiente. Dependiente no, independiente que diga. ¿Sí? En el ejemplo 5 se puede ver que pueden haber muchas dependientes. Y en el ejemplo 6 nos dice que solo puede haber una independiente. Profe, que hay otro compañero, disculpe. Listo, gracias. Otro ejemplo de algo que no es ecuación diferencial. Entonces, ahora supongamos que tenemos la expresión x de z de y más de y de x. Bueno, aquí vuelve a pasar. No, esto es lo mismo de ahorita, ese no me sirve. Aquí estamos diciendo que estamos derivando un pedacito con y otro pedacito con x. Ya habíamos dicho que eso no podría ocurrir, ¿no? Lo habíamos colocado entonces con derivadas parciales. Esto es una ecuación. Ah, bueno, esto no es una ecuación que diga. No es ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Qué está mal aquí? Bueno, hay una regla de oro a la hora de hacer derivadas y a la hora de trabajar ecuaciones. Cuando usted trabaja derivadas en una ecuaciones, usted ya está definiendo quién depende de quién. Entonces, en la primera parte estamos diciendo que z depende de x. ¿Qué quiere decir? Que x es independiente y z es dependiente, ¿no? O sea, bueno, aquí sobre todo lo que quiero escribir es que x es independiente. Eso es lo que dice esa expresión. Pero la otra derivada dice que x ahora depende de w. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahora? Estamos diciendo que x es dependiente. ¿Sí? Y cuando usted trabaja ecuaciones, usted a las variables le define un rol. Una variable o es dependiente o es independiente, pero no puede ser las dos cosas a la vez. A la vez. Entonces, uno nunca va a obtener ningún resultado así, ¿no? Esto nunca va a pasar cuando está uno trabajando ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces, una ecuación diferencial no es cualquier ecuación que tenga derivadas, porque hay ecuaciones, hay expresiones que tienen derivadas, pero son expresiones que no tienen sentido. Otro ejemplo de algo que no es ecuación. Allá. De w de x más de y de x igual a x, por ejemplo. Este tampoco es ecuación. ¿Sí? Según aquí la dependencia, bueno, la dependencia no hay problema. W depende de X. Eso no tiene ningún problema. Y depende de X. Solo hay una variable dependiente. Ahí vamos bien. El problema son las derivadas. Porque cuando usted deriva de forma parcial,
es porque usted está pensando de pronto en W que depende de dos variables. Una sería la X y la otra, no sé, cualquier letra. Voy a colocar una T o algo así. ¿Sí? Entonces, cuando hay más variables, bueno, cuando usted hace derivadas parciales es porque está pensando en funciones de varias variables. ¿Sí? Voy a escribir aquí mejor para que luego no me pregunten, oiga, ¿de dónde salió la T? Entonces, cuando usted hace estas derivadas, está pensando en funciones, bueno, mejor en ecuaciones de varias variables. Bueno, de por lo menos 3 variables. ¿Sí? Por lo menos 3. Una es W, la otra es X y la otra quién sabe. Por lo menos 3 variables. Y cuando usted hace estas derivadas, Y depende de X, pues usted está pensando en una ecuación con Y y X. Puede ser de forma implícita o de forma explícita. O sea, esto usted si lo ve como función, usted lo está viendo como una función de una variable. ¿Sí? Bueno, ahora voy a escribir que ambas coincidan en las palabras. Entonces, cuando está pensando en estas derivadas, es porque usted está hablando de una función de varias variables. Por eso deriva parcialmente. Y en cambio, en la otra está pensando en una función de una variable. ¿Sí? Y eso nos da una información muy importante. Entonces, otra nota. Nota. Entonces, en las ecuaciones diferenciales solo hay un tipo de derivada, ya sea parcial o ordinaria, pero no ambas. Profe, disculpe, es que no me quedó muy claro porque el ejemplo número 8 no es una ED. Bueno, ahí lo digo, porque en la primera parte se está derivando parcialmente. Cuando usted deriva parcialmente, está pensando en cálculo multivariable, funciones de varias variables. ¿Sí? Ese sería su ejercicio, esa sería su ecuación. De ahí, de esa ecuación es donde nació la derivada, nació la ecuación diferencial. Y por Pero, el ¿cómo otro lado, determino que es parcialmente? ¿Por la W? ¿Por el DW? no, porque la D viene jorobada, en cambio la otra es derechita. Ah, ya me acuerdo. Sí, Sí. sí, ahora sí todo claro. Gracias. Listo. Entonces, solo Gracias. puede haber un tipo de derivada, o parciales o ordinarias, pero no ambas. Bueno, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, en pocas palabras, que es una ecuación diferencial, es una ecuación con derivadas, pues no es necesariamente cierto, ¿no? Aquí tengo ecuaciones con derivadas, pero es que tengo ecuaciones que carecen de sentido. Bueno, esos son los ejemplos que tenía. Coloqué ejemplos sencillos, no necesito colocar nada raro y complicado para hacer los ejemplos de cosas que no cumplen, ¿no? Bueno. Ahora, ¿qué les puedo decir así antes de empezar ya a trabajar clasificación de las ecuaciones diferenciales? Por ejemplo, la 5. En la 5 voy a decir algo. En la 5 tenemos dos dependientes y una independiente que es X. ¿Sí? Este tipo de ecuaciones son complicados de resolver. Por lo general, uno lo que hace no es trabajar solo con una, sino usted trabaja con tantas ecuaciones como variables dependientes aparezcan. Entonces aquí aparecen dos. Si usted quiere resolverlo, necesitaría la ayuda de otra ecuación diferencial del mismo tipo. Y entonces usted armaría un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Eso lo vamos a trabajar en la última parte de este curso, sistemas de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Se puede trabajar antes, pero mejor lo dejamos al final. Entonces, esto prácticamente no. Dos variables dependientes y una independiente solo al final. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Trabajar con dos variables, XY, XT, ¿sí?
Ahí nos movemos. Dos variables, una dependiente y una independiente. Prácticamente eso es lo que vamos a hacer en todo el curso, con dos variables. Entonces, si usted está haciendo ecuaciones diferenciales, hay que hacer sustituciones de vez en cuando. Entonces uno dice, U es igual a tanto. Bueno, cuando usted hace sustituciones, la dinámica es que reemplaza una de las variables por la letra 1, pero al final le tienen que quedar dos, o X o U, o Y o U, pero no le puede quedar X, Y y U. Estaría trabajando con tres variables, eso no va a pasar. Siempre vamos a estar trabajando con dos. Bueno, ahora sí, ya vimos qué es una ecuación, qué no es una ecuación. Vamos a hacer clasificación. Y la clasificación prácticamente ya la hicimos con los ejemplos. Clasificación, bueno, casi todas, de las ecuaciones diferenciales. Entonces, hay tres formas de clasificar una ecuación diferencial. Entonces, primera, una clasificación diferencial una ecuación diferencial se puede clasificar por el tipo. Entonces, según el tipo. ¿Sí? No, me gusta más la palabra según el tipo. El tipo. ¿A qué refiere el tipo? El tipo es el tipo de derivada. Entonces, las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar en ecuaciones diferenciales ordinarias, que eso lo podemos abreviar como EDO. ¿Sí? ¿Cuáles son las ordinarias? Pues las que tienen derivadas ordinarias. Entonces, solo contiene derivadas ordinarias. Esas son las que vamos a trabajar nosotros. Y las otras son las ecuaciones diferenciales parciales, que la podemos abreviar como EDP. Y estas son las que solo contienen derivadas parciales. Ya sabemos que una ecuación diferencial no puede contener de ambos tipos. Estas son muchísimo más complicadas de las de arriba. En realidad las de arriba son muy complicadas. Todas las ecuaciones diferenciales, si a uno le dan una ecuación así, si me invento una ecuación, lo más probable es que no seamos capaces de solucionarla. Obviamente todo lo que trabajamos aquí está acomodado para que sí lo podamos hacer. Bueno, entonces si las ordinarias son complicadas, las parciales son casi que imposibles. Para las parciales, eso toca ver un curso completo. Se puede llamar ecuaciones diferenciales 2. O bueno, ecuaciones diferenciales parciales de una vez. Y hay que saber bastante álgebra lineal para eso. Bueno, esos son los tipos. No creo que necesitemos ejemplos, ¿no? Ahí se sabe, ¿no? Entonces, derivadas ordinarias, derivadas parciales. Listo. Entonces, es una clasificación que uno hace a ojo. Simplemente mirar la forma de la derivada. Si es la de derechita o la de jorobada. Salió. Entonces, podríamos reescribir la definición de una ecuación diferencial ordinaria. Anteriormente, cuando vimos la definición, decíamos, una ecuación diferencial es una ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Esa definición suena excelente para las parciales, pero no para las ordinarias. Para las ordinarias, ¿qué tenemos? La derivada de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. ¿Sí? Tal como escribimos en el ejemplo ahorita, ¿no? Cuando derivamos ordinariamente, solo puede haber una variable independiente. Entonces, y al fin de cuentas solo vamos a trabajar las ordinarias. Entonces, cuando uno trabaja las ordinarias, matemáticamente se puede escribir una ecuación. Ah, bueno, no, todavía no voy a escribir la notación de las ordinarias. Para eso necesito también el segundo tipo de clasificación. Y ahí sí puedo dar una notación matemática de ecuación diferencial ordinaria. Segunda forma de clasificar, según el orden. Bueno, ¿a qué se refiere el orden? El orden se refiere al grado
o también se conoce como el orden de la máxima derivada que aparece. Es el orden. Hace referencia al máximo grado, o también lo llaman orden, de las derivadas que conforman la ecuación diferencial. Eso también se puede hacer a ojo, pero así quiero escribir un ejemplo, porque es que en los ejemplos de arriba solo escribimos primera derivada y pueden haber segundas, terceras, cuartas derivadas. Entonces, ejemplo. Uno podría tener una ecuación, no sé, de la forma segunda derivada de y con respecto a x más de y de x al cubo igual a 1, por ejemplo. Esta es una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? ¿De qué orden? ¿2 o 3? 3. 3, ¿no? 3. Entonces ahí aparece la tercera derivada, ¿cierto? Sí, bro. ¿Sí aparece la tercera derivada? Bueno, esto es segunda derivada. ¿Y esto La no segunda es derivada primera? es una Primera derivada Esa es al la derivada del cubo, sí. cubo, sí. Ese 3 no es derivada, ¿no? Esa es una potencia. Sí. Una derivada que está elevada a la 3. Ah, entonces esta es de orden 2. De orden 2. Entonces, de las derivadas que las componen, la máxima es la segunda. La otra es la primera, pero que está elevada al cubo. Ese 3 es una potencia, no indica derivada, ¿no? Entonces, esa es de orden 2. Y esto ya con eso quedó claro. Podríamos hacer también, entonces, una con parciales, ¿por qué no? Tercera derivada de z. Con respecto a x y una con respecto a y, más seno de x más y multiplicado por la segunda derivada de w, la primera con respecto a x y la segunda con respecto a y, igual a 1. ¿Sí? Algo así bien raro. ¿Cómo se resuelve eso? Ni idea. Bueno, esa es una ecuación diferencial parcial, ¿no? Eso, por eso no dijo que al momento de definir la ecuación diferencial igualada a 1, no sé si hicimos algo mal. Pero es que aquí no hay diferenciales, aquí hay derivadas. Ah, solamente con derivadas. Vale. Bueno, ¿de qué orden es esta? 3. De 3, orden ¿no? 3. De orden 3. 3. Listo. Entonces simplemente mire la máxima derivada. ¿Sí? Aquí a la tercera derivada le podría agregar algo. Voy a agregar algo para que sea más complicada, más fea. Raíz quinta. Ahora sí, ni la más remota idea de cómo se soluciona eso. ¿Sí? Pero la raíz quinta, al fin de cuentas, ese es un exponente, ¿no? Eso es elevar a la un quinto. Pero eso no cambia el hecho que lo que tenemos es la tercera derivada. Ahí lo dice claro. Entonces, no cambia el orden. Sigue siendo orden 3. Bueno, entonces, lo que es el tipo y lo que es el orden son cosas que uno las clasifica a ojo. Eso se ve una vez. No hay que hacer mayor esfuerzo. En cambio, la tercer tipo de clasificación, ahí sí toca esforzarse a veces. Tercero es según, bueno, antes de colocar la tercera. Entonces, ahora sí, para las ecuaciones diferenciales ordinarias, para una ecuación diferencial ordinaria de orden n, tenemos una anotación.
¿sí? De pronto la utilizamos en algún momento. O si de pronto ustedes están viendo un libro, la pueden encontrar por ahí. Entonces, cuando le vean uno dice, ah, eso quiere decir ecuación diferencial ordinaria de orden n. Entonces, matemáticamente se puede escribir así. N-ª derivada de y con respecto a x igual a algo que tiene a la x, que tiene a la y que contiene las derivadas hasta n-1. ¿Sí? Es una forma matemática de escribir ecuación diferencial ordinaria de orden n. También a veces uno la encuentra de la siguiente forma. F algo con x, y, primera derivada, segunda derivada, hasta n-ª derivada, igualado a 0. ¿Sí? Son simplemente formas, notaciones para la ecuación diferencial de orden n. ¿Sí? Entonces la primera es para la variable independiente, que es la x. Y lo otro es para la dependiente junto con sus derivadas. ¿Sí? Esa es la notación que a veces se utiliza. Y ahora sí, la tercera forma de clasificación es según su linealidad. Esa más complicada. Y esta clasificación es exclusiva para las ecuaciones, bueno, solo para las ordinarias. Para ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, si usted tiene una lineal y le dicen, oiga, si tiene una parcial que diga, le dicen, ¿esa es lineal? ¿Sí o no? Me dicen, no tiene sentido esa pregunta. No la puedo clasificar en lineal. ¿Sí? No van a decir que no. Dice que simplemente uno dice, no se puede clasificar de esa forma. Entonces, vamos a decir que una ecuación diferencial ordinaria de orden n es lineal. Una ecuación diferencial ordinaria de orden, aquí importa el orden, n, es lineal si se puede expresar de la forma. ¿Sí? A suponer que y depende de x, que es lo que uno trabaja en la teoría. Y depende de x. Entonces, tiene que aparecer la n-ª derivada, ¿sí? Para que sea de orden n. Y uno lo que hace es organizar el orden de mayor a menor. N-ª derivada, aquí estaría el orden que le sigue, bueno, el orden anterior que diga. Y le va bajando el orden, ¿sí? Y las derivadas pueden estar acompañadas de algunas expresiones, variables. La dinámica es que esa expresión variable debe depender exclusivamente de x, que es la variable independiente. Puntos suspensivos, si le seguimos bajando el orden, por aquí estaría la primera derivada, que según lo que estamos escribiendo, estaría acompañada de una a su 1. A su 1 de x por la primera derivada. Y antes de la primera derivada, pues está la función sin derivar, está y. ¿Sí? Que debería estar acompañado de alguien. Se lo podríamos llamar una sub 0, no me alcanzó el espacio. A sub 0 de x, ahora sí con la y. Entonces se organizó de orden mayor hasta sin la derivada. Y al otro lado de la igualdad debe haber algo que depende exclusivamente de la variable independiente. ¿Sí? Entonces usted la organiza. Entonces, aquí el detalle están en estos términos. Estos términos tienen nombre. Se llaman los coeficientes. Voy a escribir aquí a su n, no le voy a escribir el x como para ahorrar tiempo. A su n-1, a su 1 y a su 0 se conocen como los coeficientes. Y g de x la podríamos llamar término independiente. ¿Sí? Ahí hay muchas cosas escritas de forma implícita, ¿no? Entonces, en los coeficientes que dependan de x, lo que quiere decir en realidad es que no puede aparecer la y. Dependen exclusivamente de x. Eso es lo que dice esto. Dependen solo de x.
Puede aparecer cualquier cosa, pero lo que no puede aparecer es una y. Si aparece una y, ya no es lineal. ¿Sí? Si usted mira las derivadas, aquí están las derivadas. Aquí no me puede aparecer, por ejemplo, la quinta derivada elevada a la 5. No pueden haber exponentes. Porque aquí en esta escritura no aparecen las derivadas elevadas a nada, ¿no? Entonces hay mucha información implícita. Bueno, y eso suponiendo que es y la que depende de x, ¿no? Si fuera al contrario, pues simplemente cambio todo, ¿no? Entonces los coeficientes, si aquí fuera derivadas de x con respecto a y, entonces los coeficientes deben depender exclusivamente de y. Bueno, ahora, si la ecuación diferencial no se puede expresar de esa forma, se dice que no es lineal. Que no es lineal. ¿Sí? Las lineales las vamos a trabajar bastante en ecuaciones diferenciales de orden superior. Además, orden superior prácticamente vamos a trabajar lineales. Al final vamos a trabajar no lineales, pero eso sale en una hora de clase. Es prácticamente todo el segundo corte. Las de orden superior son lineales. Y las lineales tienen unas propiedades muy interesantes, muy bonitas. Propiedades del álgebra lineal, de espacios vectoriales. Bueno, Profe, ejemplo. ¿cómo Sí, señor. cómo sería un ejemplo de no lineal? Ah, bueno, esperemos aquí en los ejemplos a ver qué sale. Ejemplo. Bueno, yo por aquí tenía unos preparados bonitos, pero busco la hojita. No, esta no es. Ahora no sé dónde puse esa hojita que viene con los ejemplos bonitos. Esta no es. Ah, por aquí ya la encontré. Bueno, voy a empezar con unos simples. Voy a empezar con uno fácil que sí es. Ya viene escrito de la forma que tiene que ser. Tercera derivada de y multiplicado por x al cuadrado menos 2x multiplicado por segunda derivada de y igual a coseno de x. ¿Sí? Esa es una ecuación diferencial lineal. Entonces, usted lo primero que hace es, primero, mirar que es ordinaria, ¿no? Entonces, tiene una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, se puede clasificar en lineal o no lineal. Lo otro que mira es el orden. Esta ecuación es de orden 3. Y según lo que vimos, para orden 3 hay algunos coeficientes, que según la notación debe haber un a sub 3, que tiene que depender exclusivamente de x, debe haber un a sub 2, debe haber un a sub 1, debe haber un a sub 0, y tiene que haber un término independiente. Entonces, vamos a mirar a esos señores. A sub 3, término que acompaña a la tercera derivada, x al cuadrado. Muy bien, no apareció la y, vamos bien. A sub 2, término que acompaña a la segunda derivada, menos 2x, no apareció la y, vamos bien. A sub 1, término que acompaña a la primera derivada, no hay primera derivada, entonces está multiplicado por 0. 0 es una función. Y usted puede decir que depende de x. O sea, el problema es que aparezca la y. Entonces vamos bien. A sub 0, término que acompaña a la y sin derivar. No aparece y sin derivar. 0. Vamos bien. Y al otro lado de la igualdad, ya sin y ni derivadas de y, aparece coseno x. Y ahí no apareció la y. ¿Sí? Entonces con eso ya quedó listo, quedó probado que efectivamente es una ecuación diferencial lineal.
Bien, toca empezar con uno sencillo. Segundo. Bueno, no quiero botar ya los ejercicios bonitos. Este puede ser XY, Y2' menos Y al cuadrado igual a Y tangente X. Esa ecuación diferencial es lineal. ¿Sí? Si usted la mira así de primerazo, usted dice, no, eso no es lineal, porque mire, ahí aparece la segunda derivada, que en teoría va con un término que es el a sub 2. Y ese a sub 2 tiene una Y. ¿Sí? Además, por otro lado, aquí aparece la variable Y elevado al cuadrado. Y en las formas que vimos, la Y ni sus derivadas aparecían elevadas al cuadrado. ¿Sí? Usted puede decir, este Y tangente X no tiene problemas, porque usted puede decir que ese señor, pues lo paso aquí al lado izquierdo, y podríamos decir que tangente está haciendo el papel del a sub 0. Entonces el a sub 0 no tiene problemas, pero sí los otros tienen problemas. Usted dice, no, eso no es una ecuación diferencial lineal. Pero se puede expresar, simplemente hay que hacer una manipulación algebraica muy simple. Entonces aquí el problema, hay problema en los tres términos. Bueno, en este no tanto, porque usted lo puede legalizar pasándolo al lado izquierdo. Pero todo esto se puede arreglar con una simple operación. ¿Qué operación podríamos hacer para arreglar esta situación? Dividir por Y. Muy bien. Exacto, profe. Aquí estamos de buenas que con esto se solucionan todos los problemas, ¿no? Cosas que pasan. Entonces, dividiendo por Y, nos quedaría X, Y2' menos Y igual a tangente X. Ah, ya solucionado el problema. Tenemos ecuación diferencial de ordinaria, señores, de orden 2. Si es de orden 2, orden 2, podemos escribir los coeficientes a sub 2, a sub 1, a sub 0. Y esos señores ya no tienen problema. Aquí ya todo es felicidad. A sub 2, X. A sub 1, primera derivada, no hay. Con Y, podríamos decir que está al menos 1. No hay problema. Y G, tangente. Entonces ya no apareció la Y en ninguno. Todos se arreglaron. ¿Sí? Ahora, el problema es que usted dividió por Y. Cuando uno está resolviendo las ecuaciones, hay que tener en cuenta cuando usted haga división por la variable dependiente. Si usted no tiene en cuenta esas operaciones, la de Y sobre todo, se le pueden estar escapando algunas soluciones. Ya lo vamos a ver cuando empecemos a solucionarlas. ¿Sí? Bueno, eso estaba fácil de solucionar. Ahora sí quiero colocar una complicada. ¿Sí, señor? Porque dice que, o sea, no entendí, pero no entendí la partecita que dice que la sub 0 porque es menos 1, o sea, esa cita sí me quedó... ¿Qué número está acompañando a la Y? Sí, menos 1, pero entonces lo mismo, dice que ahí está la Y, no entiendo es por qué que no, como tal no está, o sea... No. Mire, menos 1, dígame en menos 1, ¿dónde está la Y? Ya, creo que ya la entendí. ¿Sí? Usted mira arriba, ¿quién acompaña a Y? Menos 1. Ese es el a sub 0. Y ese a sub 0 ya no tiene Y. ¿Sí? Arriba acompaña a la Y, pero no es que lo vaya a agregar también con todo Y, ¿no? Porque si lo agrega con todo Y, ninguna va a ser lineal. ¿Sí? Usted mira el término que acompaña a la Y y a las... Eso fue lo que escribí aquí, ¿no? Los términos que acompañan a Y y a sus derivadas. ¿Sí? Las Y yo las dejé aquí quieticas. Entonces, ahora hagamos ejemplos. Ah, no, me falta el último aquí bonito. Esta también es lineal, pero esta sí está más complicada de ver. Entonces, la ecuación
es la siguiente. XY más X segunda derivada de Y menos Y igual a 1. Creo que es eso. Ya no me entiendo ni mi letra, pero creo que eso es lo que escribí. Ah, no. Y2' no. Y'. Esa es lineal. ¿Sí? No se ve. Si usted la mira así de rápido, usted dice, no, eso no puede ser. Según lo que tenemos acá, pues Y depende de X, ¿no? Usted tiene una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. O de orden 1. Ah, primer orden suena más bonito, más elegante, en vez de orden 1, de primer orden. Las de primer orden, pues tiene a su 1, a su 0 y G. Si usted mira el a su 1, este sería. Y el a su 1, ¿qué pasó en el a su 1? Apareció la Y. ¿Sí? Entonces, por aquí ya vamos mal. A su 1, usted no puede decir que es de X, porque apareció también la Y. Entonces, esa Y está dañando todo. ¿Sí? Pero esta ecuación se puede arreglar. Bueno, este truquito sirve para las de primer orden, porque las de primer orden, usted las derivadas, en cierta forma, las puede ver como un cociente de diferenciales. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente para arreglar el problema. Y' lo voy a escribir como de Y de X. O lo podemos leer como de Y sobre de X. ¿Sí? Y simplemente las de primer orden, usted le puede cambiar la dependencia. Vamos a invertir la dependencia. Eso es exclusivo para primer orden. Entonces, ¿cuál es el truco? Multiplique por lo contrario, de X de Y. ¿Sí? Entonces, exclusivo para primer orden porque las derivadas se puede ver como cocientes diferenciales. Nos va a quedar XY más X. Voy a escribir la ecuación y voy a dejar un espacio para escribirle el de X de Y. Listo. Entonces lo escribimos ahí al lado de X de Y. De X de Y, de X de Y, de X de Y. ¿Sí? Y si lo trabaja como diferenciales, de X con dx, de Y con dy, ¿sí? Y ahora le invertimos. Ahora estamos diciendo que X depende de Y. Entonces, si usted conoce la fórmula de las lineales, cuando Y depende de X, pues también conoce lo contrario. Simplemente cambiar las letras. Entonces, ahora los coeficientes tienen que depender exclusivamente de Y. ¿Sí? De todas formas, aquí sigue apareciendo X y Y. Ese es un problema. Pero eso tiene solución. Usted podría factorizar la X. Nos queda X factor de Y más 1. Ah, no, mentiras. Ese ya no tiene problema porque ese señor... Bueno, sí toca factorizar la X de todas formas. Y aquí estos diferenciales, usted los puede unir en uno solo. Podríamos pasar todo para el lado izquierdo. Bueno, voy a organizarlo mejor. Voy a organizar primero las derivadas. De X de Y, aquí al lado izquierdo. ¿Con quién queda? Queda con un menos y al pasar el 1 al otro lado, con un menos 1. ¿Sí? Y en esta partecita podríamos factorizar la X. Entonces nos queda Y más 1 multiplicado por X y entonces nos quedó igualado a 0. Esta sí es una ecuación diferencial lineal. Primer orden, hay una a su 1, hay una a su 0. El a su 1 tiene que depender exclusivamente ahora de Y. Y el a su 0 tiene que depender exclusivamente de Y. Y ahí no aparece la X. Y al otro lado no puede aparecer la X, ¿no? Entonces cuando usted cambia, pues simplemente cambie las letras. Es lineal.
Entonces, cuando usted simplemente le hace manipulación algebraica, no le hace nada raro, es lineal, entonces se puede llevar. Aquí lo que hicimos fue cambiar la dependencia. Entonces, recuerden, esto es exclusivo para primer orden. Si ya fuera de segundo orden, ahí sí ya no lo puede hacer. A menos que usted le haga una sustitución. Y ya cuando usted coloca una variable de más, cuando usted hace sustitución, entonces puede ser que la transforme. Pero entonces no sería lineal, sería transformable a lineal. En cambio, estas sí podemos decir que son lineales. ¿Sí? Por ahí, en los ejercicios, cuando se los pase, no he podido pasar los ejercicios porque he estado ocupado. ¿Sí? Yo les había dicho que el fin de semana subía las notas, claro que tampoco hemos avanzado mucho, ¿no? Y subía el taller para que empezaran a trabajar, aunque no hemos hecho mayor cosa. Pero he estado muy ocupado porque estoy cerrando notas en otro lado. Entonces ya mañana cierro notas, entonces ya puedo subir la información al Moodle bien. Bueno, entonces en el taller, cuando le suba el taller, hay un ejercicio que para resolverlo hay que hacer esto. Invertir la dependencia para que le dé lineal y lo pueda solucionar. Bueno, entonces esos son los ejemplos de lineales. Ahora vienen los fáciles, los no lineales. ¿Sí? Bueno, fáciles porque tengo ejemplos fáciles, ¿no? Cosas que usted simplemente a ojo verifica que sí, efectivamente no es lineal. Entonces, por ejemplo, x más y prima, bueno, para asegurar mejor, y2 prima más xy prima igual a seno x. ¿Sí? Primero que todo, está de orden 2. Ya no podemos hacer el truco de invertirle el orden. De todas formas, invertirle el orden no sería una solución. Porque de todas formas, si usted pudiese invertir el orden, hay un problema. Entonces, x quedaría como dependiente. ¿Sí? Y si usted mira en la fórmula no aparecía la dependiente operada con la función seno. No aparecía seno de la dependiente. Entonces, es imposible que por esto x fuera la dependiente. Si usted pudiera invertirle el orden, ¿no? ¿Cuál es el problema acá? Esta es de orden 2, este sería la sub 2. Y en la sub 2 depende, apareció la y. Entonces, la y está dañando todo. ¿Sí? Y aquí no hay forma de decir, bueno, entonces divido por y. No, si usted divide por y, pues le quedaría x sobre y más 1. De todas formas sigue estando la y, ¿no? Entonces, no es que usted la quite, ahí aparece. Entonces, ahí sí no hay forma de quitar la y. No es lineal. ¿Sí? Entonces, ejemplos simples. Uno más obvio. Esta no es lineal. ¿Quién es el que está dañando todo ahí? ¿Y prima al cuadrado? Aparece derivada al cuadrado. Y en la expresión, ni y ni las derivadas están al cuadrado. ¿Sí? Una que no venga así escrita, es que esas están como muy sencillas. Muestra a ver esto. X más seno de x por y de x más coseno de y menos tangente de x de y igualado, ¿qué tal a 1? ¿Sí lo puedo igualar a 1? No, señor. Muy bien. Cuando está escrito por diferenciales, todos tienen que tener diferenciales, no pueden haber algo por ahí suelto. Pero, listo. A esto no hay mucho que hacer.
No es necesario empezar a hacer operaciones. ¿Por qué? Bueno, aquí no hay dependencia, ¿no? Pero usted la puede establecer. Usted puede decir, no, yo quiero que Y dependa de X, listo. Pero si Y depende de X, ya hay problemas, porque Y sería la dependiente. Y en las ecuaciones, la dependiente no aparece dentro de seno, ni dentro de coseno. Ahora, si usted dice, no, entonces voy a trabajar dx de Y, la misma. X, que sería ahora la variable dependiente, pues no aparece ni dentro de seno, ni dentro de tangente. Entonces, obviamente esta no es lineal. ¿Sí? Porque no hay candidato para, bueno, o sea, si usted trabaja con cualquiera, va a estar dentro de una función, la dependiente. Y eso no ocurre. ¿Sí? Entonces, simplemente voy a escribir eso. No es lineal porque la variable dependiente, sea cual sea, dependiente, no puede aparecer dentro de una función. ¿Sí? Entonces no importa cuál coloque, si X o Y, ambas tienen ese problema, no es lineal. Listo. Entonces cuando las ecuaciones diferenciales son lineales podemos abreviarlas E, D o L. Ok, en vez de escribir E, D o L, usted simplemente la puede abreviar como E, D, L. ¿Sí? La O sobra. ¿Por qué? Porque recuerden que las lineales, la clasificación de lineales es exclusiva para las ordinarias. Entonces, cuando digo la L aquí, pues se sobreentiende que ya era ordinaria. Ecuación diferencial lineal. ¿Sí? No es necesario escribirle la O. Bueno. De todas formas, yo siempre escribo ecuación diferencial ordinaria, E de O lineal. Eso estar abreviando todo, pues a veces termina uno aburriéndose con tantas letricas ahí. Parece que uno estuviera hablando en código. Bueno, esas son las clasificaciones. Entonces, repito, aquí vamos a trabajar, en primer orden trabajamos una parte de las lineales. Las lineales son transformables exactas por factor integrante. Pero en sí la vamos a trabajar en lleno es en orden superior. Bueno, y esos son los tipos de ecuaciones diferenciales. Después de los tipos ¿vienen qué? Ah, las soluciones. Soluciones de las ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales. Bueno, ordinarias, ¿no? Eso es lo que vamos a trabajar, las ordinarias. Bueno, en este tipo de ecuaciones tenemos también una clasificación. ¿Sí? Y lo que uno tiene que tener en cuenta, en 100 pocas palabras, es que la solución de una ecuación diferencial ordinaria va a ser una ecuación ordinaria. ¿Sí? Y las ecuaciones ordinarias, pues las podemos clasificar en dos tipos, ¿no? Están las ecuaciones explícitas, o sea, las funciones, y están las implícitas. ¿Sí? Y para las dos está la misma clasificación para ambas. ¿Cómo se clasifican las soluciones? Pues hay soluciones que se llaman particulares. ¿Sí? Una solución particular pues va a ser una función o una ecuación. ¿Sí? Una. Hay familias de soluciones. ¿Sí? Familias ya son conjunto de soluciones. Son, bueno, son por lo menos dos. Hay soluciones singulares. ¿Sí? Una solución singular es una solución particular, una solución, pero que cumple algo más, por eso es singular. Y la otra es la solución general, que sería lo ideal.
General es la familia de todas, toditas, todas las soluciones. Que no se nos escape ninguna. ¿Sí? Eso sería la solución general. Prácticamente imposible de tener. O si usted la tiene, imposible de probar que usted tiene la solución general. Listo. Entonces vamos a empezar con las particulares. Y vamos a empezar con las explícitas, las funciones. Entonces, solución particular explícita. Bueno, voy a escribir solución particular explícita. O sea, una función. ¿Cuándo una función es solución de una ecuación diferencial? Entonces, la definición dice lo siguiente. Una función, llamémosla f de x, por ejemplo, es una solución. ¿Sí? No voy a escribir particular porque estamos hablando de soluciones particulares. Es una solución de una ecuación diferencial ordinaria de orden n, ¿sí? En un intervalo. Entonces, las soluciones dependen de un intervalo. En un intervalo i, de una vez le agrego aquí que podemos decir el i. Ese i también se conoce como intervalo de definición. ¿Sí? O de solución. Bueno, continuamos. Una función f es una solución de una ecuación diferencial de a, me faltó escribirle que es de orden n. Ecuación diferencial de orden, me faltó la n. En un intervalo i, si f, bueno, posee por lo menos n derivadas continuas en i. ¿Sí? Antes esa definición la definición no traía esa partecita. Posee por lo menos n derivadas continuas en i. Y aparte de eso, al ser reemplazadas, en la ecuación diferencial, la reducen a una identidad. ¿Sí? En i. Bueno, esa es la definición. Entonces, siempre depende del intervalo. ¿Sí? Aquí para los ejemplos, pues vamos a estar mirando lo del intervalo, ¿no? Pero luego cuando uno la está resolviendo, al final a uno se le olvida el intervalo. Bueno, entonces mientras que uno mata fiebre, aplicando la definición. ¿Sí? La definición le dice a uno mucha información, lo que pasa es que se la dice a uno de forma implícita. Le dice cómo verificar si algo es solución. Aquí le dice que hay que reemplazar, ¿no? Y la reduce a una identidad. ¿Qué se reemplaza? Se reemplaza f. Y f hace referencia a la y. Entonces, cuando usted va a reemplazar, usted lo que tiene que hacer es, en y, que es la variable dependiente, reemplaza. Y la x la deja quieta. Entonces, todo eso lo dice la definición. Las definiciones, las ecuaciones, le dicen a uno mucha información si uno las analiza. Bueno, entonces, ejemplo. Vamos a hacer ejemplos para entender bien. Entonces, por ejemplo, y igual a 1/4 de x a la 4.
No, un cuarto no, un 16avo. Es solución, ¿sí? Lo que tengo es una ecuación explícita, ¿no? Una función. Es solución de la ecuación, nuestra la ecuación de y de x igual a xy a la 1/2 en el intervalo, y voy a dejar un espacio para el intervalo. Ahorita lo escribimos. ¿Sí? Uno podría encontrar el intervalo de definición. Sencillo. Es usted lo primero que tiene que tener en cuenta el dominio de la función. La función es x a la 4 menos multiplicado por un 16avo. Dominio de esa función, todos los reales. Y uno dice, el intervalo solución puede ser todos los reales. Bueno, aquí lo que vamos a hacer primero, bueno, vamos a encontrar el intervalo, pero lo que vamos a hacer es verificar que efectivamente es solución. Verifiquemos. Ahora sí viene aquí la nota. ¿Cómo usted verifica que una función es solución? Entonces, simplemente reemplace en la variable dependiente. ¿Sí? Aunque también le tengo entonces un ejemplo donde uno puede colocar una ecuación que está escrita por diferenciales. Entonces no va a haber variable dependiente. Bueno, por ejemplo esta. Aquí este de x lo podría haber escrito aquí al principio. Me fuera quedado con diferenciales. Me dice, oiga, ¿quién depende de quién? Bueno, según la solución, y depende de x. Entonces usted tomaría el de x y lo pasaría aquí. Y listo. Ya tengo una derivada. Entonces hay que reemplazar la variable dependiente, que es la y, pero la y también aparece aquí en forma derivada. Entonces toca primero hallar la derivada para reemplazar acá. Entonces toca derivar. Entonces si y es igual a un 16avo de x a la 4, la derivada, es decir, la derivada de y con respecto a x, es un cuarto de x al cubo. Y reemplazamos. ¿Sí? Recuerden, vamos a reemplazar en la variable dependiente. ¿Dónde está? La voy a escribir en azul, de y de x. Y por aquí también aparece. ¿Sí? Entonces, donde está la variable dependiente que la escribí en azul, ahí es donde reemplazamos. Voy a hacer el reemplazo también en azul para que sea todo didáctico. Entonces, de y de x, un cuarto de x al cubo. Y al otro lado vamos a escribir y, que es un 16avo de x a la 4. Listo. Esto nos tiene que dar, lo voy a colocar en forma de pregunta. ¿Será que sí nos da igual a x por y a la 1/2? ¿Sí? Entonces lo puse así en color para que se pudiera ver bien que estamos reemplazando lo de y. Con la x no nos metemos, dejamos la x quietica. Bueno, al lado izquierdo no hay nada que operar. Aquí dice que lo reduce a una identidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vamos a tener al lado izquierdo y al lado derecho lo mismo. Bueno, operando, elevar a la 1/2 sacar raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de 1 sobre 16 es un cuarto. Y raíz cuadrada de x a la 4, si usted la quisiera escribir bien con todas las de la ley, eso es valor absoluto de x al cuadrado. Ok, como está al cuadrado, esas barritas de valor absoluto no hacen absolutamente nada, ¿no? Eso en realidad es x al cuadrado. Entonces, esas barras las puedo quitar. Listo. Pregunta del millón. Aquí falta hacer una operación, pero es muy simple, ¿no? ¿Se quedan iguales? Lado izquierdo con lado derecho. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, así es una solución. Bueno. Entonces, usted también, entonces, el dominio de la función era todos los reales. El dominio de la derivada, todos los reales. Cuando usted reemplazó en la ecuación para que se cumpliera la igualdad, ¿tuvo que hacer alguna restricción? No. ¿No? ¿Cierto?
Entonces, también la ecuación, esa igualdad se cumple en todos los reales. Conclusión, el intervalo de definición es todos los reales, desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? Si ustedes notan en la definición de solución, nos dicen que sean continuas la función y las derivadas. Si nos piden continuidad, ¿yo por qué miro dominio? ¿Dominio es lo mismo que continuidad? No, profe, no. No, no es lo mismo. Entonces, ¿por qué miro dominio? Bueno, les voy a decir por qué. Porque prácticamente sí es lo mismo. ¿Por qué? Porque uno en cálculo, que hay todas las funciones que uno trabaja es continua. Voy a hacer la siguiente pregunta, a ver ustedes cómo andan de continuidad. Esta función, pregunta en el millón, ¿es continua? No. Todos los No, reales. señor, en serio. ¿No es continua? Bueno, No, profe. les voy a vender la siguiente definición de continuidad. No es la definición exacta, pero para cálculo se puede aplicar muy bien. Podríamos decir que una función es continua, gráficamente se la voy a vender, si la gráfica no presenta ningún corte en su dominio. Pregunta al millón, ¿esta gráfica se corta en su dominio? ¿Usted ve algún corte en el dominio? Pues sí, profe, en cero, ¿no? Ah, 0 hace parte del dominio. No, 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 no. No, o sea, ¿Cuál es no el llega dominio? por fuera. ¿Dominio? Dominio. Todos los Todos reales los menos cero, reales ¿no? menos cero. Reales menos el 0. Bueno, en el 0 sí hay un corte. ¿Sí? Se cortó la gráfica. Ah, pero es que el 0 está por fuera del dominio. ¿En el dominio usted ve un corte? No. No. A es continua. Entonces esta es una función 1 sobre x es continua. Con discontinuidad, discontinuidad quiere decir corte, en 0. Y ese señor está por fuera del dominio. ¿Sí? Le tengo otro ejemplo, función continua con muchas discontinuidades, tangente. O sea, pasa de discontinuidades. Cada pi unidades tiene una discontinuidad, pero es continua. ¿Por qué? Porque es el cociente de seno y coseno. Y a uno le enseñan en cálculo que cuando uno opera funciones continuas, obtiene funciones continuas. ¿Sí? Entonces, es continua. Oiga, entonces, ¿cuáles funciones no son continuas? Bueno, una función que no es continua prácticamente es una función a trozos. Entonces, algunas funciones a trozos no son continuas. No son continuas. Algunas, ¿no? ¿Cuáles? Donde los trozos no pegan. Funciones a trozos o por partes. Entonces puede ser que usted por un lado la está definiendo de alguna forma y llega a un valor y usted dice, ay, me cansé de esa función, le voy a dar otro nombre. Y la define de otra forma. Entonces puede ser que las dos curvas no conecten y se partan, ¿no? Presente una discontinuidad. O puede ser que en realidad pues usted la define de tal forma que en realidad sigan pegadas, ¿no? Entonces, algunas funciones a trozos no son continuas. ¿Sí? Entonces, si usted mira las de arriba estaba un 16avo de x a la 4, un cuarto de x al cubo. Ninguna de esas funciones era trozos. ¿Sí? Ninguna de esas dos tenían dos caras. Ninguna de esas funciones era bipolar. Eso pasa con las funciones a trozos, ¿no? Antes de C se comportan de una forma y después de C se comportan de otras. Son bipolares. Tienen por lo menos dos caras. ¿Sí? Y las de arriba no están definidas a trozos. Entonces, por eso le digo que uno en cálculo prácticamente trabaja con puras funciones continuas. Entonces, uno se preocupa es si la función estuviera definida a trozos. De resto,
Mirar la continuidad es prácticamente mirar el dominio, ¿sí? Uno mira a veces en los libros de cálculo, hay unos ejercicios tan interesantes que le dicen a uno, determine en dónde es continua la función. Pues que la función es continua. ¿Cuándo una función es continua? Cuando es continua en todos los puntos de su dominio. ¿Cuándo no es continua? Cuando no es continua en un punto de su dominio. ¿Qué quiere decir? Que dentro del dominio aparece una discontinuidad. ¿Sí? Entonces, cuando a usted en un libro le preguntan, determine para qué valores esta función es continua. En realidad lo que le están preguntando es, ¿cuál es el dominio de esta función? Porque de entrada, esta función ya es continua. Entonces, el ejercicio no es en dónde es continua, sino cuál es su dominio. Hablar del dominio y hablar de la continuidad prácticamente es lo mismo. Y ese es un error que sale en muchos libros. Le hacen esa pregunta para algo como esto. Le colocan una serie de funciones continuas y le preguntan en dónde es continua, pues en su dominio, en dónde más. Bueno, sí, entonces por eso es que yo estaba mirando dominios. Simplemente es analizar dominios. Bueno, voy a dejar eso ahí. Otro ejemplo. Bueno, uno sencillito. Muestra, por aquí voy a tener y igual a x e a la x es solución de la ecuación y2' menos 2x, yo que escribí ahí, ya no veo, xy', creo, más y igual a 0. En el intervalo. Bueno, ya vamos a escribir el intervalo. Entonces vamos a hacer la verificación. Verificación. Muestra aquí como que yo le escribí, como que la x no va. No, la x no va. Si es que ya no me entiendo ni mi letra. 2y' más y. Entonces vamos a hacer la verificación. Entonces, note que el dominio de la función es todos los reales, ¿no? Y que si usted deriva a ese señor, bueno, como vamos a reemplazar la y, y ya aparece en todos los lados, entonces toca reemplazar en todos lados. Toca reemplazar y, y' y y2'. ¿Sí? Aquí la ecuación no nos dice que depende de quién. ¿Depende de quién? ¿Quién sabe? De una variable. Pero en la solución sí nos están diciendo de quién depende. Depende de x. ¿Sí? Bueno, entonces para verificar necesitamos reemplazar en y, y' y y2'. Es decir, que necesitamos llegar hasta la segunda derivada. Entonces empezamos. Primera derivada, derivada del producto. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Listo. Y la segunda derivada, derivada del primero, más ahora la derivada del segundo término, que es un producto. Y este señor lo acabamos de hacer. La derivada de este señor es todo esto. Entonces le agrego nuevamente toda esa expresión. Entonces nos quedaría de una vez operando 2 veces e a la x, x a la x. Listo. Esta es la segunda derivada. Y reemplazamos. Reemplazando nos quedaría segunda derivada 2e a la x más x a la x. ¿Sí? Voy a escribir aquí dónde estamos reemplazando. Segunda derivada. Menos 2 veces primera derivada. Primera derivada e a la x más x e a la x. ¿Sí? Primera derivada. Eso es lo que dice la ecuación. Más la función sin derivar. X e a la x. Más y. Y lo voy a colocar en forma de pregunta. ¿En serio da 0? Bueno. Operamos, quitamos los paréntesis. Bueno, aquí ni siquiera quito paréntesis. Este señor se va con, si uno distribuye, con el e a la x, que está multiplicado por el menos 2, ¿no? Y el x e a la x, aquí aparece una vez, al final aparece otra vez, son 2 veces,
Y en el medio aparece menos 2 veces si uno distribuye. Entonces, sí, todo se canceló. Ese señor es solución. Bueno, si usted mira la función y sus derivadas, el dominio de todas son todos los reales. Si usted mira las operaciones que hicimos al reemplazar no tocó hacer ninguna restricción. Como decir, oiga, yo solo puedo cancelar e a la x cuando x es positivo, no. No hay problema. Entonces, el intervalo de definición es desde menos infinito a más infinito. Listo. ¿Sí? Para esa ecuación le tengo otra solución. Entonces, voy a colocar aquí como nota. Y igual a 0 también es solución. Y esa es más fácil de verificar. Si y es 0, las derivadas son 0. Y se reemplaza todo lo que tenga y, pues 0, 0, 0, pues obviamente a 0. ¿Sí? Y igual a 0 es la función constante, ¿no? Su dominio son todos los reales y las derivadas también son ceros. Esta también es solución en el mismo intervalo, ¿no? Hay ejercicios donde usted puede encontrar una solución en un intervalo y otra solución en otro intervalo más pequeño. ¿Sí? Pero aquí los dos intervalos son iguales. Entonces, esta solución también es en todos los reales. ¿Sí? La idea es que entre más grande sea el intervalo, mejor. Bueno, y igual a 0 cuando es solución se conoce como la solución trivial. Si es solución, entonces se conoce como la solución trivial. ¿Sí? No pensé en preparar uno donde el intervalo fuese grande y luego otra solución en donde el intervalo fuese pequeño. Bueno, era para el otro semestre. Bueno, esas son las soluciones cuando son funciones. Entonces, para finalizar, veamos cuando son ecuaciones implícitas. Entonces, solución dada por una ecuación implícita. Estamos trabajando la particular. Ahora, implícita. Entonces, todo depende de la explícita. Todo depende de la que hicimos arriba. Entonces, vamos a decir que una ecuación implícita, ¿sí? De la forma fx igual a 0, es solución de una ecuación diferencial ordinaria de orden n, nuevamente en un intervalo i, si existe una función, entonces ya nos fuimos para la explícita, llamémosla phi de x en i, tal que, bueno, primero, al reemplazar, phi en la ecuación diferencial, la reduce a una identidad. En i, ¿no? Para todos los elementos de i. Y lo segundo es que al reemplazarla en la ecuación diferencial, pues es solución. Entonces, phi es solución de la ecuación diferencial. También en i. Bueno, entonces en teoría es como más complicado porque usted tiene que encontrarse una función que cumpla la ecuación implícita y que sea solución de la ecuación. Y eso en el intervalo i.
ejemplo para entenderlo. Aquí solo tengo un ejemplito sencillo. Entonces, por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado igual, no sé, a 5. Es solución de la ecuación de y de x igual a menos x sobre y. En el intervalo, y ahorita escribo el intervalo. Bueno, tenemos una ecuación implícita. El intervalo tiene que ver con la variable independiente, ¿no? O sea, con x. Que estamos pensando en dominio de funciones. Pues ahí la ecuación nos dice que y depende de x. Bueno, voy a hacer un momentico rápidamente así la gráfica de nuestra solución. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 5. Eso es un círculo con centro en el origen y radio raíz de 5. ¿Sí? Entonces, ese círculo en X se puede desplazar mínimo, mínimo hasta menos raíz de 5. Y máximo, máximo hasta raíz de 5. Entonces, usted podría suponer, oiga, el intervalo parece que es desde menos raíz de 5 hasta raíz de 5. Bueno, en realidad, no, pero casi. Voy a escribir aquí un momentico ese intervalo, pero ese lo voy a modificar. Ese no es. Toca hacerle una pequeña modificación. Ese parece que es ese. Bueno, problema. Necesitamos encontrar una función que cumpla la ecuación implícita y que cumpla la ecuación diferencial. ¿Cómo se encuentra esa función phi? ¿Cómo hallar el tal phi? Bueno, por lo general, usted lo que hace es, de la ecuación implícita, se encuentra ese señor. O sea, prácticamente usted, de la ecuación implícita, despeje la y. ¿Siempre se puede despejar la variable y? No necesariamente. Sí, pero aquí todos los ejemplos que hacemos sí se puede. Problema donde usted no pueda. Eso sí sería un problema grave. Pero ese es el truquito. De la ecuación implícita, despeje y. Con eso, usted ya está garantizando que cumple la implícita. ¿Sí? Entonces, ese sería el truco. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 5. Despejando la y, nos queda 5 menos x al cuadrado. Y para quitarle el cuadrado a la raíz, para quitarle el cuadrado a la y, sacamos raíz cuadrada. Y nos queda más o menos. ¿Sí? Que eso se puede evidenciar en el círculo, ¿no? La raíz positiva es la parte superior del círculo. Y la raíz negativa, la parte inferior. Ahí tenemos dos funciones. Con cualquiera de las dos podemos trabajar. Voy a tomar la positiva simplemente para pensar positivamente. ¿Sí? Y vamos a verificar que efectivamente ese señor es solución. Entonces hay que reemplazar en ecuación. Ecuación de primer orden. Toca derivar una vez. Derivada de y con respecto a x. Derivada de la raíz, 1 sobre 2 veces la raíz. Regla de la cadena. ¿Sí? ¿La raíz de quién? A, parte interna. 5 menos x al cuadrado. Y la derivada de 5 menos x al cuadrado, menos 2x. 2 con 2 se va. ¿Sí? Y reemplazamos. Entonces, reemplazando nos quedaría, voy a escribir primero la ecuación, de y de x igual a menos x sobre y. Y donde está la y, reemplazamos de y de x menos x sobre la raíz de 5 menos x al cuadrado. A colocar en forma de pregunta. ¿Será que si nos da igual que menos x sobre y? ¿Quién es y? Raíz de 5 menos x al cuadrado. ¿Sí? Voy a escribir por si algo de dónde salió cada cosa, ¿no? Este señor, el y se reemplazó acá. Y el de y de x se reemplazó aquí. O para que se vea así algo.
Bueno, aquí obviamente nos quedó igual. Entonces, sí es solución. Bueno, cuando se hizo la derivada, el 5 menos x al cuadrado pasó a dividir. Por lo tanto, el dominio de la derivada no es el mismo que el de la función original. Hay que quitarle donde x al cuadrado nos dé raíz de, bueno, donde nos da 0. Y eso ocurre donde nos da 0 y eso ocurre justamente aquí en menos raíz de 5 y en raíz de 5. Entonces, esos valores hay que quitarlos. Es decir, que el intervalo sí es efectivamente de menos raíz de 5 hasta raíz de 5, pero sin tomar los extremos. Y eso cambia la gráfica de la solución. Entonces, en la gráfica de solución no podemos tomar los extremos de x. Entonces, al círculo toca hacerle 2 huequitos. La solución es el círculo colocándole esos huecos. ¿Sí? Hay más. Desde la misma ecuación se evidencia, ¿no? Porque aquí está x sobre y. Y no puede ser 0. Y en esta ecuación, y es 0 cuando el círculo está a una altura de 0, que es aquí y aquí. ¿Sí? Entonces, sin necesidad de las derivadas, ahí se puede ver que esos valores no se podían tomar. Bueno, entonces, ese es el truco. Ahora, este ejercicio se puede hacer de otra forma. Esa forma a veces funciona, a veces no. Para este ejemplo funciona. Entonces, como su ecuación es implícita, entonces, ¿por qué no deriva implícitamente? Voy a hacer eso. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 5. Vamos a derivar implícitamente. ¿Cómo? Hagámoslo de la forma fácil, tipo multivariable. Este es XY. Bueno, la teoría decía que podía estar igualada a 0, pero en realidad puede estar igualada a una constante. Todo lo que sea variable tiene que estar a un lado. Esa es la función f. Aquí podemos dejar el 5 porque al fin de cuentas lo que vamos a derivar. Y la derivada del 5 pues es 0. Entonces, la derivada de y con respecto a x, según la fórmula, es menos derivada parcial con respecto a x, derivada parcial con respecto a y. Derivando con respecto a x, eso nos da 2x. Derivando con respecto a y, eso nos da 2y. 2 con 2 se cancela. ¿A qué llegamos? A que el de y de x es igual a menos x sobre y. Oiga, esa es la ecuación diferencial que tenemos. Esa es la ecuación que teníamos al inicio. Entonces, cuando usted deriva implícitamente y está de buenas, puede ser que con solo derivar llegue a la ecuación inicial. Si eso ocurre, ya no es necesario hacer nada más. Dice, sí, efectivamente, de la ecuación implícita se puede obtener la ecuación diferencial. Entonces, esa sería la forma fácil. ¿Sí? ¿Cuál es el único inconveniente? Cuando usted está haciendo este método, pues no está analizando cuál es el intervalo, ¿no? ¿Qué tal le dicen a uno, oiga, hálleme el intervalo? ¿Dónde es solución? El intervalo más grande. Entonces, de esta operación no se puede saber cuál es. La única forma es hallar la función f y hacer la operación. ¿Sí? Entonces, bueno, porque uno verifica efectivamente qué solución. Malo, porque usted no encuentra el intervalo. Repito, aquí al inicio uno molesta con el intervalo, pero luego uno se lo olvida. Entonces uno simplemente resuelve y ya, y si quiere verifica, por si tiene dudas que le quedó bien resuelto la ecuación. Bueno, esas son las soluciones particulares. Para la otra semana ya trabajamos los otros tipos de soluciones. Vemos el problema del valor inicial, teorema fundamental, y yo creo que empezaríamos de una vez a resolver las primeras ecuaciones diferenciales. Vamos a dejar hasta ahí.